una ozonización, ¿sí? O el fagocito tal cual, que produce la ozonización, o el linfocito no activativo que genera una respuesta de citotoxicidad por el receptor FC, o se activa el complemento y terminamos con lo mismo, cetosis, o terminamos activando el complemento de forma directa, ¿no? Este es el complemento, por ejemplo. Esto que ven acá es el complemento y todos los anticuerpos se unen a él, ¿no? Con el microbio marcado. Los principales generadores de esa respuesta inmunitaria van a ser por lo menos las inmunoglobulinas G y M, ¿no? La G por lo general hace activación con ozonización. La M generalmente activa el complemento. La A y la E depende, ¿no? De la respuesta. Si es que solo son mucosas o si es que es un proceso alérgico o parasitario. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos vacunas. ¿Conocen la vacuna de la polio? ¿Qué? ¿Sí? Ya. A todos nos ponen la vacuna de la polio, ¿cierto? Cuando somos pequeños. La vacuna de la polio puede ser de dos tipos. Puede ser la vacuna de la polio inyectable, que es la del sal, y la atenuada vía oral, ¿sí? Que es la del sabino. La respuesta va a depender de lo que produzcan, ¿no? Por ejemplo, si es la inyectable, va a producir anticuerpos G. Y si es que es la vía oral, la respuesta va a ser producir inmunoglobulinas A. ¿Ok? ¿Cuál nos colocan a nosotros? Ambas. ¿Sí? Solo que en diferentes dosis. Perdón, en diferentes tiempos. El del tétanos y difteria, ¿la conocen? ¿Qué produce el tétanos? Mejor dicho, ¿quién lo produce? Clostridium. Otro tipo de Clostridium. Otro tipo de Clostridium. Otro tipo de Clostridium. ¿Cierto? Ya, pero la vacuna que nos ponen generalmente es la vacuna de tétanos. ¿Sí? ¿Está en el esquema de vacunación? No, bueno, sí, ¿no? Como DTP. Sí, tiene razón. ¿Ocas? Bueno, está unida, sí. Y también la pentavalente. ¿La difteria qué es? Exacto, una pseudomembrana en la parte posterior que genera el cuello del torso. ¿Sí? ¿Y la bacteria cómo se llama? Corynebacterium difteriae. ¿Sí? Pero ambas producen toxinas. Así que la vacuna que tengamos que producir es en base a una toxina inactivada. ¿Sí? Para eso, la neutralización de la toxina va a depender de los anticuerpos IgG sistémicos que se generen. ¿Listo? Hepatitis A o B. ¿Hay vacuna contra la hepatitis A? Sí hay, ¿ya? Pero en la primera vacunación no está. Contra la hepatitis B, sí, ¿no? Aquí sí está donde el sistema de vacunación. Y es una proteína recombinante de la cubierta del virus. ¿Cuál es otra vacuna recombinante que conozcan? Ailén, ¿cuál es otra vacuna recombinante que conoces? La HIV. Ya. Sí, pero esa es la de abajo. La conjugada. Recombinante que te han puesto. La del COVID. ¿Sí? A todos nos han puesto vacuna del COVID y todos son recombinantes. En su mayoría. ¿Acá? Solo que era del ADN recombinante o del ARN recombinante. La de la hepatitis obviamente va a funcionar igual, ¿no? Produciendo un anticuerpo sistémico IgG o dependiente de una inmunoglobulina en mucosa. ¿Sí? Y otras como la de neumococo, la de hemófilos, Neisseria meningitis, es una vacuna conjugada contra la cápsula y eso genera ozonización y fagocitosis. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar esto, ¿no? Como les mencioné, hay dos formas como puede ser que actúen anticuerpos. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de esto, es un microbio que se expone a la célula de la barrera epitelial, se reconoce el microbio, activa la inmunidad humoral, celular, y al fin y al cabo puede reclutar fagocitosis de un macrófago o alguien que lo lise. ¿Ok? Y la otra es cuando ya tenemos el anticuerpo que reconozca el microbio, ¿cierto? Si el microbio ingresa, el primero que lo reconoce es el anticuerpo lo rodea, llama al fagocito que se lo va a comer y simplemente lo destruye. ¿Ok? Ese es nuestro pito.
Ahora, pero para que el anticuerpo reconozca algún microbio va a depender de la porción de MC que haya. ¿Sí? MCs hay un montón, son todos. Pueden ser 1, 2, 3, si quieren dividirlo de esa manera. ¿Ok? Y dependiendo del que active, es la célula que se genera una activación, ¿no? Por eso es un ejemplo. Generalmente el 1 y el 2 están asociados a macrófagos. El 3 es el único que está asociado a linfocitos naturales. Por lo general, si está asociado a macrófagos, o termina en fagocitosis o termina en opsonización. Y si está asociado al receptor 3, termina en citotoxicidad por natural killer. ¿Ok? Eso es como mejor explicado. 1, 2 y 3. ¿Sí? Son igual que todas las proteínas que les hemos mencionado. De un extremo tienen el lado amino, pasan la membrana, y de otro extremo tienen el lado carboxilo. ¿Sí? ¿Cuál es la parte que reconoce el microbio? El amino, ¿verdad? Porque es la parte extracelular. ¿Cuál es la parte efectora? El carboxilo. ¿Cierto? La activación va a depender de qué función técnica sea. Pero si es que es el receptor 1, 2, 3, en su mayoría son activantes. ¿Sí? El único que es inhibidor es el 2, pero B. O casi, ¿por qué es inhibidor? Solo mirando eso. ¿Cuál es el que inhibía? Sí, es el único que tiene ITIN. ¿Sí? Y todos los demás son activantes, los que tienen ITAM. ¿Sí? Una molécula de tirosina activadora o una molécula de tirosina inhibidora. ¿Ok? Y esto lo van a recordar así. Cada vez que el EPC sea 1, 2 o 3, el tipo de CD que es, solo le sacan la mitad. El 1 arranca en CD64, sacan la mitad, CD32. Sacan la mitad, CD16. ¿Sí? El receptor y el número hacia abajo. Listo. Por ejemplo, en este caso, tenemos un anticuerpo IgG que está reconociendo a un microbio, va a traerlo con la célula que lo va a reconocer. Esa célula va a tener un receptor FC1. Si es que es una función FC1, va a terminar en fagocitosis o opsonización. ¿Sí? Genera una señal de activación, se lo come y lo destruye. ¿Ok? Mientras que si es un receptor FC3, como hemos visto, el que viene no es un fagocito, no es un linfocito natural killer y lo lleva a la citotoxicidad. ¿Ok? Listo. Ahora, esta parte ya la hemos visto en primera fase, pero a grandes rasgos. ¿Ok? Primero recuerden que el complemento se produce a nivel hepático. ¿Ya? Y realmente el complemento, el complemento depende mucho de qué estímulo tengamos, ¿no? ¿Han escuchado, o alguna vez la doctora Noemí les ha contado, de que los microbios son los que también de alguna forma u otra han generado enfermedades autoinmunes? ¿No les ha dicho eso? ¿No? Y ahora lo vamos a ver, ¿ya? Pero por lo general, nosotros hemos existido desde la antigüedad de que existe este mundo, ¿verdad? Desde que haya riesgo de algún signo de vida. ¿Ok? Por lo tanto, también han existido microbios a lo largo de toda nuestra vida. ¿Sí? Por lo tanto, también nos han infectado microbios a los seres humanos hace mucho tiempo. ¿Ok? Cada vez que un microbio ha ingresado a nuestro organismo, de alguna forma u otra, este se ha defendido contra todo lo que nosotros teníamos. Inmunidad celular, inmunidad humoral, complemento, ¿sí? Cuando se topó con el complemento, que es lo que vamos a ver ahora, el microorganismo o se hacía, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo decirlo? O se hacía de alguna forma tolerante a ese complemento o lo evadía, ¿sí? Si es que lo evadía, obviamente se seguía proliferando en nuestro organismo, ¿sí? Y si es que se hacía tolerante, para hacerlo tenía que generarle cambios en la estructura genética de nosotros para que este complemento sea distinto, ¿sí? Cuando generaba esos cambios en nuestra estructura genética, eso empezó a generar más adelante enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces ahora lo vamos a entender un poquito más. Listo.
De las vías del complemento hay tres, como algunas les mencioné: la vía clásica, la vía alterna, alternativa y la vía de las rectitas. ¿Sí? Empezaremos por la vía clásica. Traten de darme un seguimiento por acá ya, porque no es complicado, pero sí va en orden. La vía clásica siempre parte con todos los complementos. ¿Sí? Ven que acá está el C1. Este es el C1. ¿Sí? Y va a tener un anticuerpo, en este caso un IgG. ¿Ok? Este anticuerpo C1 va a generar un cambio, perdón, este complemento C1 va a generar un cambio conformacional en todos sus complementos. Si se dan cuenta, acá está el C4b, el C2. ¿Sí? Una vez que se activa la vía clásica, el C4b, que estaba separado del C2, se junta. ¿Sí? ¿Por qué se juntan? Gracias al estímulo de una C3 convertasa. ¿Ok? ¿Qué es la C3 convertasa? Es la única que simplemente convierte el C3A en C3B. ¿Sí? Y ese C3B lo une a la porción que ya estaba armada. ¿Sí? Luego viene un segundo estímulo, una C5 convertasa. Acá ya están los tres alineados. ¿Sí? El C4, el C2 y el C3. Cuando se une la C5 convertasa, va a ser que se convierta de C5A a C5B y le une el C5 adicional. ¿Sí? Entonces la vía clásica termina con todos menos el 1, que es el inicial que partió. Va a tener el complemento 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Ahora vamos a la vía alternativa. En la vía alternativa, si se dan cuenta, no hay complemento. 1. Arranca de frente desde el C3. ¿Sí? Porque la vía alterna es generalmente la que se asocia al microbio. Se parte de una C3 y pasará de una C3 convertasa a unirse otra C3. ¿Ven que hay dos? Se unen dos C3B. Luego sigue el mismo camino, se activa la C5 convertasa y se va a unir el C5. La única diferencia con la alterna, con la clásica, es que en la clásica están todos, el C2, C3, C4, C5. En la vía alterna solo terminan el C3 y el C5. ¿Sí? Y la vía de las lectinas es algo similar, solo que depende del número de residuos de manosa o de lectina ligadora que tenga. ¿Sí? Acá parte con un receptor de manosa y un receptor ligador de lectina. Se activa igual la C3 convertasa, se une hasta acá estamos igual, C3A, se une el C5A convertasa y termina igual que la vía del costado. ¿Sí? La única diferencia es cómo parte. ¿Se entendió? ¿Ok? Ya. Profesor, ¿y para qué nos explica toda esa vaina? Porque no sé si lo voy a recordar. Bueno, es importante porque dependiendo del tipo de vía del complemento que se activa, se generan una serie de inhibiciones o respuestas. Por ejemplo, veamos la vía alterna. Igual, partimos de un C3 que se activa, pero para que esta C3 convertasa se pueda activar, tiene que recibir el estímulo de un factor, que es el factor D. ¿Ok? ¿Ven? Cada vez que se activa la C3 convertasa, el factor D actúa antes. ¿Sí? No se olviden que esta es la vía del microbio. Entonces, siendo lógicos, ¿qué tendría que hacer el microbio para que no funcione esta vía? Inhibir alguna de las vías, o inhibir el convertidor, inhibir el factor D. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. El factor D, al final al cabo, es una serie de propiedades plasmática que enciende la función para que se active las centros convertidores. También existe un factor B, que es parte de acá, del BB, ¿sí? Y el complemento y la proteína tal cual. ¿Ok? Luego, en la vía clásica, donde no tenemos el microbio sino la parte de la acción de la hemoglobina, también existen otros factores. ¿Se acuerdan que había el C1, no? El C1 arranca y completa hasta acá. ¿Sí? Pero el C1 no parte solito, o sea, simplemente es un C1. El C1 tiene fragmentos. El C1 realmente es un C1 que está unido al fragmento C1Q, C1R, C1S. Cada uno es un dímero. Para que el C1 se active, tiene que activarse la unión de estos tres. ¿Sí? ¿Qué pasaría que tendría que ser alguien para evadir la función del complemento clásico?
inhibirá el factor C1, ¿sí? O cualquiera de estos, ¿ok? Para que no se desencadene toda la cascada de activación, ¿sí? Al final y al cabo, sea la vía que se active, tiene que formar un complejo de ataque de membrana. Ahora, no crean que solo hay C1, C2, C3, C4, C5. Hay más. Miren. Una vez que se activa la vía del complemento, en este caso la vía alternativa, se van a unir otra serie de complementos. C6, C7, C8 y finalmente una coleculia que se llaman el C9, que es el ¿sí? Una vez que se conforman todos los últimos, C5, C6, C7, C8 y C9, todo esto se conoce como complejo de ataque de membrana. Es decir, es el momento de ir a atacar el micro. ¿Sí? Y bueno, acá tienen cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya sabemos cómo se utiliza un microbio. ¿Ok? ¿Qué tendrían que hacer para que no funcione? Evitar que se forme el complejo de ataque de membrana. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el microbio, por ejemplo. Me voy a ir acá. ¿Sí? Miren ese cuadro, pero ahora váyanse conmigo. Hasta acá tenemos el complejo de ataque de membrana. ¿Sí? ¿Qué pasó aquí? La cola de poli A no se unió, o el poli C9 no se unió. ¿Por qué? Porque se unió un inhibidor, que es el CD59. Si regresamos, el CD59 bloquea la unión del C9 y evita la formación del complejo de ataque de membrana. ¿Sí? Entonces los microbios por lo general se ayudan de activar al CD59 para que se una y se inhiba toda la señal. Y esa es la forma, una de las formas. La otra forma es, ¿conocen cuál es el anticoagulante natural del cuerpo? La vitamina K. ¿Qué? Vitamina K. La vitamina K sí forma parte del sistema de coagulación, pero no es el anticoagulante natural. ¿Otro? Heparina. La heparina no es natural, es sintético, se coloca en un tubo de sangre o se lo coloca en el paciente, ¿no? Con el medicamento. Esto. ¿Sí? Cuando lleven fisio les van a mostrar la proteína C y la proteína S. Este es un factor anticoagulante natural. ¿Ok? Que también funciona como inhibidor y agita la acción del complemento. ¿Sí? Ahora, vamos a ver esta parte de aquí. ¿Sí? Chicos, no sigan cayendo. ¿Se acuerdan que cuando hemos empezado les dije tiene que estimularse algún microbio que genere cambios en nuestro ADN para que luego se pueda generar una enfermedad autoinmune? ¿Sí? Ahora, entendamos esto. Todas esas vías que les he explicado, si bien son difíciles de recordar, tal vez solo deban recordarlas para la parte de su curso de inmunología. Esa es la razón por la cual la mayor parte de microorganismos también evaden nuestro sistema inmunitario. Miren lo que vamos a ver. Las deficiencias en los componentes de la vía alternativa dan lugar a la mayor parte de propensión a la infección por infección meningocócica. Las deficiencias del factor B y factor D son inusuales, pero la deficiencia recesiva de properrina, que era una de las moléculas que hemos visto, ligada al cromosoma X, no se puede. ¿Sí? ¿Ok? En otras palabras, es cada cambio o cada alteración que se da a nivel del complemento es lo que genera que un microorganismo puede evadir este sistema inmunológico. ¿Sí? En el caso de la Neisseria meningitidis, puede ser la activación o inhibición de la properrina o el segundo párrafo mismo. También se han descrito deficiencias en los últimos componentes del complemento, como C5, C6, C7, C8 y C9. De modo sorprendente, el único problema clínico constante de estos pacientes es una tendencia a sufrir infecciones diseminadas por bacterias de Neisseria. ¿Sí? Es decir, bacterias como estas, como la Neisseria meningitidis o la gonorrea, evitan la función del complejo de ataque de membrana. Al hacerlo, pues obviamente evaden su sistema inmunológico. Otros, por ejemplo, varios microorganismos patógenos producen proteínas que inhiben diferentes pasos de la activación del complemento. Ahí tenemos la Escherichia coli, produce una proteína ligadora de C1Q que inhibe la asociación de C1Q, C1R y C1S. Como les comentaba, si no se activa el C1, porque no se activan los que son parte de este, pues evade ese sistema de complemento y así lo hace el Escherichia coli. El Staphylococcus aureus produce una proteína denominada inhibidor estafilocócico del complemento, que se une de forma estable a la C3 compartasa de la vía clásica y la vía alternativa, y las inhibe.
con lo que inhibe a su vez las 3 vías del complemento. ¿Sí? Ahora se dan cuenta porque a veces cuando tratas a un paciente con Escherichia coli es tan difícil encontrar un antibiótico cuando es un multidroga resistente, porque logra evadir el sistema de complemento. Muchas veces se genera uno nuevo, lo evade. Se genera otro, lo evade. En el caso de la infección por estafilococo aureus es lo mismo. ¿Sí? Pues también es tan difícil tratarlo. ¿Vale? Bueno, acá también hay otros, por ejemplo. El VIH, ¿por qué también evade nuestro sistema de complemento? La GP41, que es la glicoproteína, una de las glicoproteínas, porque tiene más, que tiene el virus de la inmunodeficiencia humana, puede unirse al factor H. ¿Se acuerdan dónde estaba el factor H? Era uno de los que activaba la C3 convertasa. ¿Sí? Entonces, se cree que esta propiedad del virus contribuye a la protección del virión. Otros muchos microorganismos patógenos han desarrollado proteínas que facilitan el reclutamiento del factor H en sus paredes celulares. Entre ellos están bacterias como Streptococcus, Borrelia burgdorferi, que es la causa de la enfermedad de Lyme, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria difficile y el patógeno Candida albicans, así como algunos nematodos que son gusanos, Echinopithecus glandulus. ¿Sí? ¿Nos dan cuenta cómo distintos microorganismos pueden evadir el sistema inmunológico inhibiendo el complemento? De ahí viene la importancia. Y otros, por ejemplo el GP160, que es una proteína de membrana que se llama el Trypanosoma cruzi. ¿Qué es el Trypanosoma cruzi? ¿Eso lo han visto? A ver, el de arriba sí lo conocen, ¿no? Este sí lo conocen, lo han visto en micro, pero me tocó quirófanos. Este no creo que lo hayan visto porque no es muy común en el Perú, pero es el que causa la enfermedad de Lyme, es el que está en la garrapata. ¿Sí? Generalmente en Estados Unidos es una persona que se va a hacer camping y ahí sí hay una cantidad de garrapatas infectadas por esta bacteria que es Borrelia. Te pica la garrapata y meses después tienes sensación de desgano, cansancio y no tienes ganas de hacer nada, te la pasas durmiendo. Ese paciente tiene enfermedad de Lyme. ¿Sí? ¿Verdad? Neisseria también lo deben conocer. ¿Sí? Echinococcus granulosus no creo, porque eso lo van a ver en parásito. Es el gusanito que les da a los niños. ¿Sí? Por comer los huevos contaminados con Echinococcus granulosus y les está en contacto con el perro. Cada vez que lo lame al niño, al final se termina rascando el potito. ¿Sí? Está lleno de Echinococcus. ¿Sí? Y la Candida albicans también seguro la van a ver en micro. ¿Sí? Es otro hongo natural que tenemos los seres humanos que es oportunista, vive solo cuando tenemos un signo todo deprimido. ¿Ok? El Trypanosoma cruzi también lo van a ver en parásito, es la del Chagas, ¿no? O sea, tienes ahí el Trypanosoma cruzi, que es el parásito, que para infectar tiene que infectar una. ¿Cómo se llama? Chirimacha, ¿sí? La chirimacha es el Triatoma infestans. Entonces, la picadura de chirimacha siempre produce chagas, no sé, va a depender que es una chirimacha infectada por Trypanosoma, ¿sí? Si no tiene mastigotes, que son los precursores del Trypanosoma, pues no va a generar enfermedad de Chagas, ¿ok? Pero esa enfermedad de Chagas, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi inhibe se une al complemento C3b, inhibe la formación de la C3 convertasa y también acelera su degradación, ¿ok? Cuando llegue un parásito, van a ver que hay una prueba bien fea, que es la prueba con Penedo. Y en esas épocas no se sabía cómo identificar los Trypanosomes, ¿sí? Así que la forma era, si yo quería saber si tenías chagas, agarraba un par de chirimachas que no estaban infectadas, ponías la mano, te picaban, y si la chirimacha al día siguiente estaba con Trypanosoma, quiere decir que tú estás con chagas, ¿sí? Entonces es medio cruel, ¿no? Porque imagínense que a ver con la mano que te piquen, pero así era la prueba, ¿ok? Listo. Ahora, esta imagen de acá se las he puesto, no tanto porque está en su libro, ¿no? Realmente no está, o tal vez está en capítulos más adelante. Pero ¿por qué le he puesto? Porque este cuadro es pregunta de examen en todos los exámenes que ustedes tengan, resultado médico, ENAM, en salud, ¿sí? Por ejemplo, le van a poner al paciente que tiene, no sé, 3 años, que está en un avión, le dan mantequilla de maní y de un momento a otro se le cierra la garganta, no puede respirar, se pone morado, ¿sí? ¿Qué tipo de reacción de hipersensibilidad hizo? Tipo 1, es la mediada por alerta, ¿sí? La reacción de hipersensibilidad inmediata. Otro, por ejemplo, les van a poner
Paciente que tiene, no sé, una enfermedad autoinmune, lupus eritematoso sistémico, y de un momento a otro se te descompensa, se te cae el complemento y más. Esa es reacción de hipersensibilidad tipo 3, porque es mediada por complejos de inmunoglobulinas, ¿sí? Inmunocomplejos que deprimen el sistema del complemento. La tuberculosis en su mayoría a veces la asocian a mediada por células retardadas. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque depende de la respuesta, ¿no? Si es citotóxico, CD8. ¿Sí? En su mayoría es intracelular, así que va a ser citotóxico CD8. ¿Ok? Y también suele ser la que le llaman por la vacuna de la BCG, también la asocian con sensibilidad tipo 4. El paciente con dermatitis alérgica de contacto, por ejemplo, como les comentaba el otro grupo, paciente que se dedica a alguna enfermedad, perdón, que tiene alguna enfermedad ocupacional, ¿no? Por ahí puede ser paciente que, no sé, trabaja en una textilera y en la textilera utilizan ácido clorhídrico como solvente para limpiar los cueros. Entonces él cada vez que limpia los cueros se topa con los residuos de ácido clorhídrico, ¿sí? Si no usa guantes, de un día al otro le sale alerta, ¿sí? Se va al médico ocupacional, el médico ocupacional no da la razón por qué tiene dermatitis en mano. Luego le dicen, te vas a vacaciones, se va de vacaciones y dice, doctor, sí, no tengo nada. Obvio, porque estaba relacionado a la exposición, ¿sí? Vuelve nuevamente al trabajo, no utiliza guantes, se vuelve a poner rojo, dermatitis de contacto, sensibilidad tipo 4, ¿sí? Y la reacción de hipersensibilidad tipo 2 van a ser por lo general todas las anemias hemolíticas autoinmunes mediadas por anticuerpos, ¿no? Paciente mujer de 19 años que un día va a hacer un examen de control en su empresa y le sacan la sangre, tiene una hemoglobina baja, ¿sí? Y ahí no deja pasar, recibe tratamiento con hierro, no sube, y de un momento al otro termina hospitalizada porque tiene hemoglobina en 6 y necesita una transfusión. ¿Sí? Le hacen un examen de antiglobulina y le sale positivo el PUMS. Quiere decir que tiene un anticuerpo formado en sangre que está destruyendo su propio glóbulo rojo, ¿no? Acompañado de eso, que el médico lo examina y tiene el hígado y el vaso grande, claro, tiene hemocateresis, está destruyendo el glóbulo rojo, ¿sí? Acompañado de eso, le sacan una bilirrubina y la bilirrubina indirecta está sumamente alta, claro, está destruyendo el glóbulo rojo, ¿no? Entonces, ese tipo de reacción de hipersensibilidad es tipo 2, ¿sí? Me da por complemento, y dije que. Pues para eso los he puesto. Porque realmente lo que nosotros estamos viendo es estos dos, ¿no? La medida tipo 2 y tipo 3 por complemento de inmunoglobulinas. Ahora, a ver. Pablo, ¿puedes ayudarme leyendo el primer párrafo? Si te tengo a la vista. ¿No lees? Sergio, primero, ¿también no lees? Vale, Sexto, ¿puedes leer el párrafo 1? Paciente de 2 años previamente saludable acude a consulta por fiebre alta, irritabilidad, letargia y rigidez de nuca por 2 días. La madre refiere que el niño ha tenido dificultades para alimentarse y presenta una enfermedad que comenzó con síntomas respiratorios leves en días previos. No ha sido hospitalizado antes y no tiene antecedentes de infecciones graves. Rachel, por favor. En el examen físico presenta fiebre de 39 grados, signos de meningismo, fotofobia y confusión ligera. No hay antecedentes de vacunación completa contra aerófilos influenza tipo B. Se realiza punción lumbar y en el análisis de líquidos cefalorraquídeos se observa un aumento de leucocitos, neutrófilos predominantes, altísimo contenido de proteínas y bajo glucógeno, compatible con el instituto arterial. Atención de crear un líquido cefalorraquídeo más la bacteria terminal. ¿Hasta ahí tienen un diagnóstico? Meningitis. ¿Meningitis? ¿Por qué meningitis? Por lo que dice signos de meningismo. Rigidez de nuca. Yo creo que o sea, sí puede tener signos de meningismo, pero si se dan cuenta, si te dice que no tiene vacunación contra hemófilos, y el hemófilos sabemos que da síntomas respiratorios, y acompañado de todo lo demás, tú dices, ¿sabes que el paciente tiene influenza, no? ¿Sabes? Ahora, se inicia tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona y se realiza una prueba de titulación de anticuerpos contra hemófilos influenza tipo B que revela niveles bajos de anticuerpos específicos, ¿no? Se obtienen resultados positivos para hemófilos influenza tipo B.
Entonces, al final y al cabo, ese tipo de casos nos revelan de que su paciente no ha sido vacunado contra la influenza hemófilos influenza tipo B y ha desencadenado la enfermedad. ¿Sí? ¿Ok? Y como dice ahí, ¿no? Las infecciones solicitan una respuesta inmunitaria de células T dependientes que favorece la producción de anticuerpos de alta afinidad y memoria inmunológica. ¿Sí? Ya se explica así, ¿no? Es una vacuna conjugada que genera una respuesta T dependiente, luego activa las células B, las células plasmáticas producen inmunoglobulina y de esa forma protege al paciente. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, ese es nuestro esquema de vacunación. Nosotros nos vacunamos contra el hemófilus. Sí, entre los 2, 4 y 6 meses. Gabriela, ¿cómo se llama esta vacuna? No, vale, son 5. Pentavalente. ¿Listo? Entonces, miren, generalmente el hemófilus tipo B nos lo colocan entre los 2, 4 y 6 meses, ¿no? La pentavalente. ¿Se acuerdan de la vacuna de la polio? 2, 4 y 6 meses. Las dos primeras son la vacuna inyectable y la tercera es la vía oral. ¿Ok? Hasta acá vamos de producción de IgGs cuando le den esta IgG. ¿Ok? Luego la de neumococo, igual, neumococo, meningitis, otitis media. Primera y segunda dosis a los 2 y 4 meses. ¿Sí? La rotavirus igual, a los 2 y 4 meses. Y luego, ¿cuál de ellas tiene refuerzo? Que todos les han puesto. Recién viene la DPT. ¿Sí? La DPT es el refuerzo 10 años después. Les coloca una y segunda dosis. Después, si desean, 10 años después. ¿Ok? ¿Listo? La tuberculosis meningea, esta es la que produce la reacción de sensibilidad tipo 4, la BCG. ¿Ok? Y la hepatitis B, junto con la hepatitis B, son las dos que se colocan apenas nacen recién nacidos. ¿Sí? Y las de la influenza A, que es la de la gripe aviar y porcina, arrancan a los 7 meses. ¿Ok? Entonces, ese cuadrito lo van a ver toda su carrera hasta cuando lleven la especialidad, porque siempre preguntan algo de vacunación. ¿Ok? Si no es el momento que se coloca, el esquema. Así que recuérdalo. Ahora, vamos a ver el esquema. Gabriela Chaca, ¿puedes leer el primer párrafo? Paciente de 8 años acude por infecciones recurrentes hasta el cáncer, especialmente infecciones respiratorias, frecuentes y neumonías. Tiene antecedentes de otitis media y sinusitis crónicas. En el examen físico se observa adenopatía cervical palpable y tonsilitis recurrente. No presenta fiebre persistente ni síntomas sistémicos. Laboratorio: electroforesis de proteínas IgG baja, IgA baja, IgM baja. Se toman muestras séricas de IgG e IgM, ambas tienen valores bajos. La inmunodeficiencia común variable ICB es un trastorno inmunitario heterogéneo caracterizado por niveles bajos de inmunoglobulinas, hipogamaglobulinemia y una función defectuosa de las células B con o sin alteraciones en las funciones de las células T. En este caso, los niveles bajos de IgG, IgA e IgM indican una afectación generalizada en la producción de inmunoglobulina. ¿Ahí el diagnóstico? Deficiencia de inmunoglobulina es un trastorno inmunitario heterogéneo caracterizado por niveles bajos de inmunoglobulina. No, ya, pero ¿cuál es el diagnóstico? La inmunodeficiencia como un variable, pero más sencillo, porque eso no lo vas a identificar en el inicio. Tiene todas las inmunoglobulinas bajas. Tiene hipogamaglobulinemia, ¿cierto? Entonces, si tiene hipogamaglobulinemia, esa es la causa por la cual se está infectando a cada rato. ¿Sí? Entonces, si tienes un paciente que no produce inmunoglobulinas, cada vez que venga un germen lo va a infectar y se hacen infecciones. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué les ponemos ese cuadro? Para que entiendan esto. ¿Cómo hacían su electroforesis del ADN? ¿Se acuerdan? ¿No preparaban un gelcito? ¿Le salían los parecidos? ¿Sí? Ya. El ADN es una proteína al final y al cabo. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos hacer electroforesis a todas las proteínas, incluidas las inmunoglobulinas. ¿Sí? Entonces, Sergio, ¿cuál es la proteína que más tienes en sangre?
proteína. No es ninguna inmunoglobulina. ¿Qué he dicho? Albumina. Es la proteína que si es que no tienes, estás desnutrido. Albumina. Albúmina. Entonces, ¿este pico qué es? Entonces, cuando yo hago un programa o una electroforesis de proteínas en sangre, yo voy a tener todas las proteínas que tengo en sangre. La primera generalmente va a ser la albúmina. ¿Sí? De ahí vienen otras, la alfa-1-antitrypsina, que se asocia a síndromes conjuntivos, a pancreatitis aguda. ¿Sí? Luego viene la lactoglobina, transferrina, el complemento. Y ven este pico de acá. Estas son las inmunoglobulinas, la G, la M, la A. ¿Sí? Entonces, por lo general, ese paciente que acabamos de ver, ustedes le piden un proteinograma y va a salir así: su pico de albúmina, su pico de los otros, y en el momento que deberían venir las inmunoglobulinas, claro. ¿Sí? Les piden una más específica. De las justas, digamos, la G lee un poquito, la M otro poquito y la A otro poquito. ¿Ok? Entonces, este paciente sí o sí tiene hemoglobinemia, esa es la causa por la cual están con infecciones recurrentes. ¿Ok? Otra forma, si en caso no tuvieran un proteinograma en su hospital, es hacerle una inmunofijación, ¿no? Por ejemplo, este es el control. ¿Se dan cuenta? Esto se supone que es la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M. ¿Y qué es K y L? Jimmy, ¿qué es K y L? ¿Cuántas cadenas tiene la inmunoglobulina? ¿Cuántas pesadas y cuántas ligeras? Dos. ¿Pesadas cuántas? Dos. ¿2? ¿No son 5? La gamma, la delta, la mu, la epsilon. ¿Sí? Por eso son 5 inmunoglobulinas también. ¿Y cuántas ligeras? La kappa y la lambda. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente cuando yo hago una inmunofijación busco las más comunes, G, A, M, y las ligeras, kappa y lambda. ¿Ok? Entonces, miren, el paciente de aquí es un paciente normal. ¿Ok? Y cuando vean aquí, el otro lado de acá, ven, ¿hay inmunoglobulina G? Sí, pero más tenue. ¿Sí? ¿Hay inmunoglobulina A? Sí, más que acá. ¿Sí? ¿Una inmunoglobulina M hay? Tampoco. ¿Sí? Kappa está más marcada. Entonces este paciente tiene una deficiencia de IgG, IgM y compensa con IgS. ¿Se dan cuenta? Listo. Ahora vamos a ver la continuación. Entonces, ¿se entendió? Esta parte la vamos a pasar rápido porque algunas ya se los he explicado. ¿Cuál es la activación del linfocito TCD8? ¿Qué complejo mayor es su compatibilidad? 1. ¿Los linfocitos vírgenes funcionan como efectores? No, porque tienen que madurar primero. ¿Sí? Así que solo funcionan como reconocimiento de antígeno. ¿Notas? ¿Cuál es la señal de estimulación que hemos visto? ¿Qué? No es. La respuesta B7 o CD8. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la señal de inhibición? Por lo general es DL, ¿verdad? Pero no está acá. Una vez que se activa la señal de coestimulación, se activan los receptores CD40 ligando y CD40 receptor de la célula de envío. ¿Sí? Y eso le da la capacidad a la célula presentadora de antígenos de elevar los linfocitos, la respuesta inflamatoria o interleucina 12, 1 y 6. ¿Sí? Y la señal 3, pues ahí también depende de las inmunoglobulinas, de las interleucinas. ¿Ok? Eso es lo mismo. Por ejemplo, acá está la respuesta, ¿no? CD4 ligando CD40 receptor, el estimulador B7, CD28. Y en el caso de aquí es con la diferenciación con CD3. Y tiene que sufrir procesos de upregulation, o sea, procesos de regulación con los inhibidores. ¿Cuáles son los inhibidores? PD1, CTL4, TIM3, CAR3, que también hemos visto. ¿Ok? Lo mismo, ¿sí?
estaban las erinproteasas? ¿No? ¿Saben por qué viene esto de ABHK? ¿No? ¿Cuál es la proteína capsular en los microbios en micro? K. ¿Cuál es la proteína del flagelo? ¿Cuál es la proteína del... ¿Qué me falta? Flagelo, cápsula, somática. ¿Sí? De ahí viene esto. Cada una de las gránulos citotóxicos que secretan nuestras células va a depender de qué proteína de la bacteria va a destruir. ¿Sí? ¿Ok? De ahí viene la VIH. ¿Ok? Y al final y al cabo estas enzimas funcionan como serinproteasas. ¿Se acuerdan dónde estaban las serinproteasas? ¿No? Cuando venía sobre la membrana el neutrófilo o lo que vaya a migrar, ¿se acuerdan que tenía un proceso de rodamiento hasta que ingresaba? ¿Sí? Y apédesis se pega hasta que ingresa. ¿Sí? Y una vez que ingresa es porque rompe algunas de estas enzimas, que en su mayoría son serinproteasas. ¿Sí? Y una vez que ingresa este fagocito o lo que sea, también sigue secretando otras serinproteasas como esas, enzimas, fosforinas, para destruir el microbio. ¿Ok? Bueno, si hay célula tumoral, también ataca la célula tumoral, no hay ningún problema. Y de ahí activan todas las otras vías que hemos visto, ¿no? MAP quinasas, FAS ligando, FAS receptor, en este caso es FAS ligando, para que al final genere una respuesta inmunológica de memoria CD8. Es lo mismo, célula diana, CD8, endosoma, se secretan enzimas, fosforinas y luego viene la parte de señalización con FAS ligando, FAS receptor y lo lleva a la apoptosis. ¿Sí? Y acá vamos a centrar un poquito en esta parte de acá. ¿Sí? Si se activa el FAS ligando, chicos, puede ser por dos caminos. O destruyes a un microorganismo, que eso va a depender de si secretas serinproteasas como enzimas, fosforinas, y si es para destruir una célula tumoral, va a depender de qué caspasas actives, ¿no? Porque las caspasas se activan solo en la muerte celular programada. ¿Sí? Entonces. Y en el caso de esto, que por ejemplo es cáncer, trasplantes, autoinmunidad, se activan los CTLs, que son efectores claves en inmunidad tumoral, rechazo de injertos y alguna otra enfermedad autoinmune. ¿Sí? ¿Por qué eso es importante? Lo vamos a poner acá. Ya han hecho su práctica de compatibilidad, ¿no? ¿Todos? ¿No? ¿Cuáles son los genes? O mejor dicho, ¿cuáles son las coincidencias que deben saber? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos hay? 6, ¿no? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los genes que se analizan en un paciente que busca una compatibilidad? A, B, C, D, P, D, Q, D, R. ¿Sí? ¿Cuál le pertenece al 1? ¿Cuál le pertenece al 2? Acá le pertenece al 1, ¿no? Y acá le pertenece al 2. De ahí tenemos que analizar cuántos hay, pero lo ideal sería que si es que buscamos un donante receptor, sea 6 de 6. ¿Sí? Iguales. Ahora, ¿cómo se hace la prueba de citotoxicidad y complemento? Tenemos algo del donante y tenemos algo del receptor. SUE. ¿Ya? Que lo enfrentamos con los linfocitos. ¿Cierto? Entonces vamos a enfrentar el receptor, solito, con los linfocitos del donante. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les mencioné, no? ¿Cuál es el principal agente que produce la enfermedad de injerto contra el huésped? El linfocito. Por eso es nuestro interés. Basta que haya un linfocito que funcione
en contra de ese rechazo, mejor dicho, de ese trasplante, se va a generar el rechazo. ¿Sí? Y una vez que se genere enfermedad de impacto contra el huésped, ya luego viene lo más fácil, que es rechazo interagudo o trasplante. ¿Ok? Entonces, lo primero es saber cuántos genes de coincidencia hay. ¿Sí? Dependiendo de eso, yo voy a tomar el camino. Cuando si tengo 6 genes de coincidencia, solo me queda hacer la prueba de citotoxicidad. Enfrentar los linfocitos del donante con el suero receptor buscando anticuerpos. Si los hubiera, va a haber lisis, destrucción. Pues obviamente ese no es un buen donante. ¿Sí? Claro, HLA el antígeno leucocitario. ¿Sí? Si tuviera 4 o 5, ¿cuál es el proceder? Lo mismo, solo que le agregamos más pruebas, ¿no? Tenemos que ver de qué carácter son estos linfocitos, así que le tendré que hacer una prueba de citometría adicional. Y si sale menos de 3, no es compatible, ¿cierto? Entonces esa parte creo que la han entendido en prácticas. Lo que sí no les hemos explicado en prácticas es, ustedes como médicos, ¿qué buscan en el donante? Claro, pero tienes que buscar cosas que te hagan seleccionarlo como paciente. En este caso es un donante, ¿cierto? Pero lo funcionas como paciente que te diría, tú no eres un buen donante, porque hay alto riesgo de que vaya un rechazo interagudo. Compárate un ejemplo, si viene un donante y te dice yo soy alcohólico crónico, ¿lo aceptas o no? Ya, ¿qué otra opción tiene? Enfermedades autoinmunes, ¿cierto? Ya, eso es lo que quería llevar. Acá vamos a poner los criterios que generalmente vemos en un donante que hace que lo excluyamos. ¿Sí? Una es la que he mencionado, enfermedades autoinmunes. ¿Por qué no enfermedades autoinmunes? Porque tienen anticuerpos, ¿no? Contra algo, que es lo que les encanta su enfermedad. Basta que pase algún anticuerpo de este paciente al receptor, pues lo va a rechazar el órgano. ¿Sí? Así que donante que tenga alguna enfermedad autoinmune no pasa, ¿cierto? Como donante. Otra, ¿cuál era el donante más idóneo? Un hermano gemelo, ¿cierto? Que sea tu hermano y sea un gemelo idéntico, porque tiene alta probabilidad de que compartas todos los genes. ¿Sí? Pero si digamos te topas con un receptor que no tiene nada, no tiene padre compatible, madre compatible, no tiene hermano, no tiene gemelo, solo te queda buscar un donante de un desconocido. ¿Sí? Entonces, acá es donde vienen todos estos criterios que vamos a hablar. ¿Qué buscarían ustedes en este desconocido? ¿Qué? HT. HLA. No, HTA. ¿Hipertensión arterial? HLA. No, claro, pero esto es parte de lo que hacemos en el laboratorio. Si no, me refiero como médicos. Pero la primera de las cosas que yo preguntaría es, ¿eres una persona tranquila o divertida? Bueno, si es promiscuo, lo aceptan como donante, ¿cierto? Porque tiene riesgo de enfermedades. ¿Sí? Ya, esos son unos criterios que lo sacan, pero lo pongo abajo. ¿Sí? O mejor dicho, su estilo de vida. ¿Ya? Otra es, si es que es varón o mujer, infiel, o perdón, ¿está bien, está mal o muy fluido? El tamaño. ¿De qué depende? Ya, imagínense que los dos son tranquilos, ya olvídense que es promiscuo, nada. Solo digamos, influye que sea mujer o varón el donante. ¿Sí? ¿Qué? Tienen que ver con los hijos, pero no porque puedan tener bebés. Todas las mujercitas se embarazan, ¿cierto? Entonces, ¿qué les dije cuando hay un embarazo? No, el sistema inmunológico al niño lo reconoce como extraño, como un parásito, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que una mujer se embaraza, tiene que formar anticuerpos, ¿sí? Contra el bebé. Si usted ha tenido abortos, más todavía. Entonces, si la mujer ha tenido más de 3 embarazos o ha tenido abortos,
este paciente tiene alto riesgo de que tenga anticuerpos en sangre, ¿sí? Si tiene anticuerpos de alta significancia, pues van a reaccionar sí o sí. Si tiene anticuerpos de baja significancia, probablemente no, pero igual lo descarta como donante, ¿sí? Porque tiene mucho riesgo de tener anticuerpos que luego refieren acá, ¿sí? ¿Pocas? Otra. Si es un donante que te dice que le han transfundido sangre, no, porque también es lo mismo. Si te han transfundido sangre, tu cuerpo ha reaccionado por los glóbulos rojos que te han puesto y ha formado anticuerpos. Pueden ser significativos o no, pero igual te descalificas como donante, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que quería llegar. Cuando nosotros como médicos buscamos a un donante, lo tenemos que entrevistar, ¿sí? Y basta que reúna criterios para pensar que tiene anticuerpos, no es un buen donante, ¿sí? Mujeres multíparas, pacientes que tienen antecedentes de transfusiones sanguíneas, pacientes que tienen antecedentes de cáncer, tampoco, porque los someten a quimioterapia, radioterapia, formación de inmunoterapia, ¿sí? Pacientes que... ¿Qué más han puesto? Que han tenido antecedentes de aborto, ¿no? ¿Sí? Y todo lo demás que ya tiene que ver con el estilo de vida. ¿Ok? ¿Entendió? Y eso justo está relacionado con esto, ¿no? Pacientes con cáncer, trasplantes, autoinmunidad activan el CTL, que son moléculas o receptores, que son efectores claves en la inmunidad tumoral y rechazo de germes, ¿sí? El hecho de buscar cada uno de esos donantes es porque hay alto riesgo de que pueda activar este tipo de cascadas y forme anticuerpos, ¿sí? Y si los forma, no es un buen donante. ¿Notas? Listo. Entonces, aunque me digan excluyente, a veces yo excluyo por eso, ¿no? Porque me dicen, ¿pero por qué no excluye? Si ha sido una mujer multípara, no puede. Porque tiene alto riesgo más de hacer daño al receptor que al beneficio, ¿sí? Ahora, en sangre se la puedo pasar, ¿no? Porque recuerden de que nosotros a la sangre le sacamos los leucocitos, ¿saben eso? Cuando donan sangre, ¿cuánto? Mejor dicho, ¿qué es lo que donan? ¿Solo los glóbulos rojos? Cuando donan sangre total, ¿sí? Y de esa sangre total, yo puedo obtener una cantidad de plaquetas simple, una cantidad de plasma simple y una cantidad de glóbulos rojos, ¿sí? Por eso dicen que cuando tú donas, tienes la posibilidad de ayudar hasta 3 personas, ¿sí? Y estos hemocomponentes que tenemos acá, nosotros los leucodepletamos. Es decir, lo pasamos por una máquina que le quita los leucocitos. ¿Por qué le quitamos los leucocitos? Porque basta que se pase uno para que se active una reacción hemolítica transfusional por un leucocito o porque genere una reacción febril transfusional. ¿Sí? Las reacciones transfusionales se producen por leucocitos, no por los glóbulos rojos. ¿Estás? ¿Sí? Entonces por eso le quitamos los leucocitos. Ahora imagínense este paciente que le van a trasplantar, que le van a hacer una unión, no sé, le van a colocar el riñón nuevo, le van a tener que estructurar y unir su arteria renal y su vena renal al nuevo riñón, ¿sí? Y por algún motivo el paciente durante la cirugía sangra y le tienen que transfundir sangre para que no se muera, no por el trasplante, sino porque se está desangrando, ¿sí? ¿Qué sería lo mejor que yo tengo que hacer? Mandarle una unidad de sangre que esté leucodepletada, es decir, que no tenga glóbulos blancos, y en su mayoría que esté irradiada. Porque cuando yo la depleto de glóbulos blancos, dejo una mínima cantidad, menos de 10 a la 6 por células por microlitro, ¿sí? Pero para tratar de bajarme toda la cantidad de linfocitos extra que pueda haber acá, lo irradio, así como medicina nuclear, son centígrados, por lo cual hace que esta transfusión sea lo más segura posible. Si pasa esta sangre, pasará puro glóbulo rojo, sin la posibilidad o mínima posibilidad que pase un glóbulo blanco. Porque basta que pase uno para que haya riesgo de rechazo interagudo. No por el donador, no por el receptor, sino por la transfusión. ¿Sí? ¿Ok? Listo, ahora vamos a ver la parte de las citoquinas, que es más cortito. ¿Sí? Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Las citocinas o las interleuquinas
va a depender del estímulo dependiendo de qué respuesta tenga, ¿no? Por lo general, si se asocia a interferones, no se olviden que son antivirales, ¿sí? O inmunocelulares. Si es TNF-alfa o 25T, inflamación y activación celular. Los TGF-beta son reguladores. Las quimiosinas y sus receptores van a depender de la mediación celular. Ahí vienen todos los XR o CCR. Las hematopoiesis van a depender del número de células estimuladoras de colonia. ¿Ok? Por ejemplo, allí, si tenemos interleucinas 4, 5 y 13, eso siempre está asociado a alergia. ¿Sí? Interleucina 17, interferón gamma, autoinmunidad o viral. Sepsis y tormenta de citocinas que activa la respuesta inflamatoria, interleucina 1, 6 y TNF-alfa. ¿Ok? Bloqueo de citocinas y receptores, anti-TNF-alfa. Acá está el etanercept o el abatacept, que son los medicamentos que actúan frente al TNF-alfa. Antiinterleucina 6R será un anticuerpo monoclonal contra esa interleucina. Interleucina 17, 23. Esto se acuerdan que estaba asociado a psoriasis. Generalmente el paciente de psoriasis lo tratan con anti-interleucina 17. Todo lo que implique alergias, 4 anti-inmunoglobulina G o perdón. ¿Sí? Esto de los estimuladores de colonia ahora se los explico. Bueno, este primer cuadrito que está en su libro es igual, ¿no? Toda la parte de acá, hasta acá, es toda la parte inflamatoria, ¿cierto? Todas estas interleucinas son inflamatorias. Y si lo leen al costado, pues ahí van a tener todas las cosas inflamatorias. Después, este de aquí va a depender de la respuesta TH2, mayoría. ¿Se acuerdan? 13, 15, 17, 21, 23. Y si ponemos la vía antiinflamatoria, está la interleucina 10, pero no está por acá. De acá sí les voy a explicar esto. Estos estimuladores de colonia también son interleucinas, ¿sí? Y estos también funcionan en procesos de neutropenia. ¿Qué pasa si tienes un paciente que tiene leucopenia, no sé, en 1000 células? ¿Sí? Y encima de las 1000 células tiene neutrófilos menos de 350. ¿Qué tienes ahí? Un paciente inmunodeprimido, no tiene leucocitos, ¿sí? Que lo defienden. Y encima tiene neutropenia. Entonces a ese paciente le tienes que dar un estimulador de colonia, que generalmente es esto. ¿Sí? Son interleucinas, solo que ha hecho un fármaco. Más conocido es el filgastrin, que se lo dan a todos los pacientes oncológicos. Y al final lo que va a producir es estímulo de colonia, es decir, que genere más leucocitos. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Estimulando las citoquinas. Y luego esas citoquinas estimularán las células troncales y más. ¿Ok? Bueno, el interferón, no se olviden que siempre es antiviral o intracitotóxico. El corticosteroide, respuesta TH1. Interleucina 10 es antiinflamatoria. Y no existen otros que evitan la leucemia, por ejemplo, el papel inhibidor de leucemia. Y esto tiene que ver sobre todo con la parte de hipotoxicidad. ¿Ok? Interleucina 1 alfa y hipotoxicidad. Factor de crecimiento transformante beta, que era netamente epitelial, y la interleucina 1 hasta la 33, que tiene que ver con las células epiteliales. ¿Ok? Antes de terminar, quería explicarles algo más.
Ya. Acá terminamos, ¿ya? En las reacciones de hipersensibilidad, ¿se acuerdan que les he mencionado el microbacterio, tuberculosis? ¿Qué reacción de hipersensibilidad es? Ya. ¿Por qué es? ¿Cuál es el fundamental? Por CD4, CD8. Ya, pero si CD8 es. Exacto. Entonces, eso quiere decir que todos los microbios que son intracelulares o escapan de la vía del citosol, como dice allí, van a tener reacción de hipersensibilidad tipo 4. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Y ahí entran también las células tumorales. ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué, Claudia? Porque dicen que la celular y a partir del cerebro No infectan, se produce un problema en ¿sí? Ya. ¿Por qué les explico eso? Porque al fin y al cabo todo eso tiene una respuesta de memoria. ¿Sí? Entonces, pónganse a pensar esto. Uno, ingresa un microbio, tenemos una célula tumoral, qué sé yo. ¿Sí? Esta es la célula tumoral. Esto activa la inmunidad celular, luego la inmunidad humoral, luego se generan inmunoglobulinas. ¿Sí? ¿Ok? Y genera una respuesta efectora, una respuesta de memoria, qué sé yo. Al final y al cabo, ustedes me van a preguntar, pero doctor, todo lo que usted ha explicado, yo veo que se va a morir. ¿Cómo que se va a morir? Si tienes un macrófago, ese macrófago no es eterno, se muere. ¿Sí? Cumple su tiempo de vida. Si tienes un leucocito X, también se va a morir en 28 o 30 días. ¿Sí? Si tienes una inmunoglobulina, si has secretado una inmunoglobulina G, una inmunoglobulina M, también se van a morir. Este se muere a los 28 días y esto se morirá también a los 15. ¿Ok? ¿Sí? A veces duran 3 meses, pero igual se muere. Entonces, ¿dónde está la respuesta de memoria? Porque al final todos se van a morir. ¿Quién va a recordar? ¿Alguna idea? ¿No? ¿Nada? ¿Eso qué es? Una molécula de un ácido nucleico, ¿cierto? Es que existe el ARN, si es doble ADN. Entonces, cada una de estas cosas que ha pasado en nuestro sistema inmunológico, luego de alguna forma lo tienen que recordar, ¿sí? Pero cada uno de estos se va a ir muriendo. Entonces, no es que se muere y ahí acabó. Va a depender si la información llegó a nuestra base genética, ¿sí? Para que se forme nuevamente un leucocito y el leucocito pase todo este proceso de inmunidad hasta que forme inmunoglobulinas, se produzca un hipocito de virgen, un hipocito de madura, 14, de 8, regulador, qué sé yo. Va a depender hasta que llegó a su proceso de muerte, pero ya reconoció el antígeno, ¿verdad? El microbio, la célula tumoral. Entonces, cuando llegue nuevamente un estímulo parecido, toda la información se fue a nuestro ADN. Así que cada vez que se produzca un nuevo leucocito, saldrá la información del leucocito en base a lo que forme y tendremos un leucocito que ya recuerda. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ok? Pues toda la información va hacia nuestro ADN. ¿Ok? Y de ahí ya no forman nuevas células troncales y más. Entonces, ahora sí entienden por qué un paciente que nace con leucemia, ¿por qué nace con leucemia? ¿Lo tiene desde que se formó? O sea, desde que se formó en la pancita de la mamá. ¿O es en el camino que sufre sus mutaciones? Depende. ¿Sí? Porque hay leucemias que nacen desde que se formó en la pancita de la mamá. ¿Sí? Es decir, la mamá tuvo algún estímulo de su ADN que hace que nazca con células mutadas y el niño nace con probabilidades de salir con leucemia. ¿Sí? ¿Conocen el único lugar del Perú donde hay mayor cantidad de casos diagnosticados de leucemia? Arequipa, Puno, Moquegua, Madre de Dios, Lima. Eso es trabajo de tesis, ¿ya? Pero cuando ustedes
vayan al hospital y vean de dónde vienen la mayor parte de casos de leucemias y cáncer, vienen del PUN. ¿Sí? ¿Qué hay en PUN? Altura, frío, altura. Frío, sí, pero otra cosa. Minería, ¿vale? Sí. Entonces, aunque les digan que las mineras no contaminan y pasan todos los controles habidos y regulados, siempre hay micropartículas de oligoelementos y otros que ellos explotan que van al ambiente. ¿Sí? ¿Y cómo se contaminaría una madre? La madre, al estar en ese ambiente, inhalará las partículas, las beberá, no sé, en el agua, en la comida contaminada, y ella tiene pequeñas micromutaciones en su ADN que a ella no le producen problemas, ¿sí? Pero cuando ella se embaraza, el bebito va a tener un crossing over del papá y la mamá, ¿cierto? Y estas micromutaciones, si pasan, al final acá van a ser un nuevo ser vivo con las micromutaciones. Solo basta que se activen para que desencadenen la enfermedad, ¿sí? Por eso, cuando ustedes hagan un trabajo de tesis y busquen eso, se van a dar cuenta que la mayor parte tiene esas micromutaciones, ¿sí? Pero tienen que hacer estudio genético, no simplemente hacer la parte estadística, decir, miren, hemos evaluado 50 gestantes y 49 son de PUN y 49 tienen hijos con leucemia. No simplemente es conveniente dar un dato numérico, tienes que evidenciar que realmente tienen mutaciones. Y les aseguro que tienen, ¿sí? Por eso la mayor parte desde hace más de 10 a 15 años de leucemias, los niños vienen de PUN. ¿Sí? ¿Ok? Ahora viene la importancia de la memoria inmunológica, que viene desde ahí. ¿Sí? ¿Ok? Listo, chicos. Ahí vamos a terminar, faltan 15. Como les he prometido al otro grupo, vamos a dar el pasito al quiz virtual. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Es virtual? ¿También? ¿O alguien está en contra? Ya. Se los publico el sábado 18, el sábado.